Lectura de la carta a los Hebreos. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos, por miedo a la muerte, pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo. Pues por el hecho de haber padecido, sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor se recuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantarle al son de los instrumentos. Hablad de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloriaos de su santo nombre, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham y del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les responde: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, nuestro mediador ante Dios. En la carta de los Hebreos nos habla que el sacerdote es un mediador entre el mundo, lo sagrado, y del mundo a secas. Y es ahí donde Cristo es nuestro único mediador. Yo tengo que pensar siempre que tenemos un gran pontífice que penetró en los cielos después de realizar su misión en la tierra. Yo debo de tener esa confianza, yo debo de saber que en mi vida, en mi andar como padre, como hijo, como esposo, siempre está Cristo mediando. Es decir, Jesús el pontífice es el puente entre la orilla de Dios y la nuestra. El puente está en el medio, uniendo las dos orillas. Jesús es Dios y es hombre. Es de nuestra carne y sangre. Por eso es que yo debo de tener esa plenitud en su esperanza, esa plenitud en el amor, esa plenitud en cada uno de sus designios. Por eso nos conoce,
nos comprende y siente compasión por nuestras miserias. Pero además, Jesús, que participó también de nuestro sufrimiento, padeció de la muerte en beneficio de todos. Su solidaridad con nosotros lo lleva a una muerte por la que fuimos liberados de aquellas miserias y de la misma muerte, en cuya raíz estaba el pecado. Nosotros tenemos en la actualidad la dignificación de purificarnos en el pecado a través del arrepentimiento con nuestros sacerdotes. Eso es el legado importante que nos deja Jesús. ¿Puede la muerte de alguien liberar de ella a los que la ven como un estigma? Eso es solo cuando es consecuencia de una vida entregada al proyecto amoroso de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y les abra las puertas para su propia gloria. Nosotros igual estamos llamados a esa salvación. Jesús vivió esa entrega y asumió esa muerte con la que aniquiló al que tenía poder de la muerte, es decir, al diablo, y expió así todos los pecados del pueblo. Dicho de otra manera, al hacerse solidario de los pecados, transformó con su muerte por amor el pecado del mundo. Ante esta realidad de fe, yo debo preguntarme sinceramente, ¿nuestra vida también es una entrega total de amor a Dios y a los demás? Es una pregunta que debemos de hacernos día a día y momento a momento. ¿Hasta dónde estoy entregando mi vida por ese amor total a Dios? ¿Creemos que nuestro amor unido al de Cristo puede liberar a alguien del miedo de la muerte? Claro, solo teniendo la confianza, la esperanza y la misericordia que Dios tiene. Jesús es un Mesías servidor de los hombres. Ha estado enseñando en la sinagoga. Es una de sus actividades más constantes, junto con las curaciones que hizo y de las que el Evangelio de hoy nos habla con profusión. Primero, curar a la suegra de Pedro, a cuya casa acude con otros 2 discípulos. Ella se pone inmediatamente a servirles. Se diría que el primer efecto de la curación es la disponibilidad para el servicio. Y la pregunta entonces para mí y nosotros los encuentristas, ¿hasta dónde estamos sirviendo realmente a nuestro prójimo, en nuestros grupos, en nuestra iglesia, en el MEC? Somos curados para poder servir a los demás. Eso es lo que nos deja el Evangelio hoy. Agradecemos el bien que recibimos, se lo hacemos y se lo regresamos a otros. Esa es la pregunta que debemos de hacernos y responderlos con actos de acción y compromiso. La gente se agolpa para pedir la curación, sea de alguna enfermedad, sea de la posesión diabólica. La presencia de los demonios aparece en el Nuevo Testamento ejerciendo su influencia maligna sobre las personas, así como también develando la identidad de Jesús frente a la incredulidad que muestran muchos de sus oyentes. Paralelamente, Jesús aparece siempre neutralizando el poder maléfico de los demonios sobre las personas y prohibiéndoles hablar sobre su condición mesiánica. No quiere que ésta se malinterprete antes de que, al consumar su misión, pueda revelarse como el Mesías, sufriendo, anunciando por los profetas. Jesús vino a salvar a todos, pero haciéndose el servidor de todos. Esa es la misión que tenemos. Nosotros debemos de estar claros precisamente de cuál es la misión de Jesús y cuál es la misión de nosotros como cristianos, como padres, como hijos, como esposos, como hermanos. Junto a esta tarea nos solicita en favor de los que sufren. Jesús vive a solas en profunda comunión con el Padre. Los discípulos lo encuentran orando en descampado antes de despuntar el alba y le comunican que todo el mundo lo busca. Pero él, comprendido en el diálogo con oración, que su misión tiene que extenderse también a otras partes, y es ahí el mensaje importante que tenemos nosotros como cristianos. Esa oración, ese diálogo con Dios constante, permanente, sistemático, tanto cuando estamos en momentos de angustia, de tristeza, de tribulación, pero también en alegría. Entonces Jesús sigue enseñando y curando. La oración es la que nos mantiene fiel
a su misión de evangelizar más allá. ¿Cómo evangelizamos en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo evangelizamos en estos tiempos con nuestros hermanos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y hacerla verbo. La oración nos reconforta de la labor realizada y a la vez nos impulsa a recorrer nuevos horizontes. Estos nuevos horizontes, este nuevo año que Dios nos dice, ahí está, confíen en mí. ¿Cómo agradecemos el bien que recibimos? Nos debemos de preguntar. A ejemplo de Jesús, ¿vivimos para servir? Es una pregunta que debemos de hacernos. La oración confirma nuestra dedicación a los demás, nos impulsa a ir más lejos de nuestra misión. ¿Oro únicamente de forma individual u oro por mis hermanos, por mi grupo, por mi comunidad, por el MEC? Son preguntas que tenemos que respondernos nosotros. Propósito para hoy. El día de hoy realizaré una oración por alguien que lo esté necesitando, ya sea de su enfermedad del alma o del cuerpo, y con mucha confianza a través de la oración llevarlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, gracias por llevarme de tu mano y darnos la salud. Te pido que al igual que la suegra de Pedro, haga uso de esa salud, poniéndome siempre a servir a los demás. Dame la gracia de identificarme contigo para pensar como tú, sentir como tú, amar como tú y vivir como tú. Amén. Dulce corazón de María, ruega por todas las necesidades de la Iglesia. Presenta a tu amado Hijo Jesús nuestra súplica. Él siempre atiende a tu llamado. Virgen de la Divina Gracia, Princesa soberana, ten piedad de nosotros pecadores y escucha nuestra oración. Bendice a Nicaragua. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.